Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Hola, muy Cristina. buenas Cristina, ¿qué tal? Hola, Rosetta. Hola, Mariló. Muy buena, Eva. Vamos a presentarnos ya, no sé si algunos o algunas que no nos conocéis. Yo soy Eusebio Martínez, soy director de Acción Familiar de la región de Murcia y aquí está conmigo Gabriel González Ortiz, que es psicólogo y, y es el terapeuta familiar que os va a dar hoy la sesión sobre salud mental en la familia. Nosotros llevamos una trayectoria larga haciendo sesiones de formación y especialmente online a partir de la pandemia. A partir de 2020 empezamos a darlas online y quedan grabadas, con lo cual tiene la ventaja esa de que se pueden escuchar después cuantas veces queráis como recordatorio, o a las personas que no pueden venir a la sesión pues pueden escucharlas en diferido. La sesión de hoy la hacemos por petición del Instituto Jiménez de la Espada de Cartagena, y en su nombre os damos las gracias por vuestra asistencia. Ha tenido la generosidad de abrir a todos los padres y madres que quieran apuntarse, no solo a los de su centro educativo, aunque supongo que de aquí pues muchos de vosotros seréis de padres o madres del Centro Jiménez de la Espada, pero muchos otros no. Así que bueno, pues bienvenidos todos y todas. Vamos a agradecer también, por supuesto, la financiación de este curso a cargo del Plan Nacional sobre Drogas. El Plan Nacional sobre Drogas ha subvencionado esta sesión y el Plan Municipal de Adicciones del Ayuntamiento de Cartagena ha colaborado en la difusión, así como la FAMPA, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cartagena y Comarca, que también le agradecemos mucho el esfuerzo que hace informando a las AMPAs de toda Cartagena y Comarca para que os llegue la información. Bueno, y dicho todo, pues os dejo con Gaby y yo mientras sigo atento a admitir a la gente que está entrando. Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Esta tarde, como el curso viene dirigido al instituto, vamos a trabajar sobre todo con el tema de adolescentes, ¿vale? Le planteaba a Eusebio también el tema de que si luego dejaremos un ratito para poder conversar, tenemos 2 horas, aunque no lleguemos, perdonadme también por la voz porque estoy un poco resfriado, pero me ha dicho Eusebio que se oye, o sea que sin problema, hasta donde me llegue. Entonces, pues bueno, hablaremos sobre todo de adolescentes. Y luego cuando abramos un poquitín el debate o queráis preguntar cualquier cosa o veáis cualquier cosa que os pueda interesar, me vais comentando, ¿vale? También quiero decir el tema ha surgido, es una petición de Jiménez de la Espada, me parece bastante interesante y os voy a hablar un poco también sobre un proyecto que nosotros iniciamos el año pasado en Molina, en los institutos de Molina y que, bueno, esperamos poder también darlo a conocer y que sepáis cómo funciona, ¿no? De hecho, si se me permite también en el Antonio Menargues, pues posiblemente lo empecemos a partir de enero, ¿no? Puedo decirlo, ¿no, Isabel? Entonces va a ser un proyecto muy bonito para trabajar con adolescentes y todo lo que hemos ido rescatando y todo lo que voy a presentar esta tarde es sobre el trabajo, ¿no?, que hicimos y que de alguna forma también queda ahí reflejado, ¿no? Ok, empezamos un poco sobre el tema de salud mental. ¿Qué es la salud mental? ¿En qué consiste la salud mental? ¿Y cuándo identificar que hay un problema de salud mental? Sí quiero iniciar la tarde diciendo que el diagnóstico dentro de salud mental es un apartado, ¿vale? Nosotros no nos enfocamos en el diagnóstico porque para eso están los centros de salud mental y están los psiquiatras y psicólogos infantos-juveniles que trabajan con los jóvenes de nuestra región y además, desgraciadamente, saturados, pero también hay que decir que hacen una labor muy, muy intensa y muy grande, ¿no? Y definimos la salud mental como el equilibrio entre la parte emocional, psicológica y social del individuo, ¿no? En este caso de los jóvenes, sabéis que cuando llegan la edad de los 12, 13, 14 años hay un gran desequilibrio en todos los sentidos y se distorsionan todas estas áreas. Aparte, la parte emocional, porque los chicos no saben gestionar esos momentos de ansiedad, de estrés, de agobio,
esa parte psicológica que empieza la identidad por parte de su orientación sexual, pero también la identidad personal, es decir, su personalidad. Y a nivel social, que es donde mayor desequilibrio pueden tener los jóvenes de hoy en día, pues el contrapunto un poco del trabajo con la familia, el trabajo con los iguales y las parejas que empiezan a aparecer en esa etapa, ¿no? Entonces podemos decir que en la edad de los 12, 13, 15 años hay un desequilibrio, ¿vale? Y suelen aparecer muchos problemas de salud mental en jóvenes. Desde ahí es donde nosotros vamos a trabajar y de donde vamos a presentar un poco el trabajo de esta tarde. Tenemos que saber que la salud mental es importante en todas las etapas de la vida, sea niño, sea adolescente, sea joven o sea adulto. Es importante estar en una revisión, en un control constante. Vuelvo a decir, no centrado en el diagnóstico, pero sí en la satisfacción y la felicidad personal de cada individuo. Entonces, en ese sentido, la familia tiene una labor importante. Por una parte, estar atento, saber lo que está ocurriendo, tanto en cada una de las etapas de nuestros hijos, y el saber cómo poder ayudarle, ¿vale? Y aquí quiero señalar que no tenemos que saber de todo. Nosotros tenemos varias sesiones sobre el tema de la salud emocional, sobre la salud mental, sobre el desarrollo del niño y del adolescente y del joven. Entonces creo que como padres, como profesores, tenemos que saber cuál es la evolución de nuestros chicos en ese sentido. Como decía, en la adolescencia se genera mucho desequilibrio. Hay muchos síntomas que podrían parecer de salud mental, como el aislamiento, la agresividad, pues bueno, el provocar determinadas conductas problemáticas, como puede ser el asentismo, el consumo de sustancias, que eso viene dado ya no solamente por la edad, sino porque evidentemente se puede tener un trastorno, se puede derivar en un trastorno. Cuando hablo de trastorno no quiero que nos asustemos, ¿vale? Lo que quiero que entendamos es que evidentemente sí que tenemos que saber que hay determinados síntomas que pueden generar trastornos y que ese trastorno pues, puede derivar a un problema de personalidad y a un problema de relaciones, sobre todo con la familia, ¿vale? Partimos, y como decíamos en uno de los encuentros que tuvimos en el año pasado, que los jóvenes de hoy se encuentran en un entorno muy descalificador, en el sentido de que, mirar, lo que me estoy encontrando últimamente en los institutos es que hay una cierta subida de mano, ¿no?, ante determinados comportamientos. Esto no se puede generalizar, evidentemente, pero sí se ve, ¿no? Como no queremos problemas en el centro educativo, pues vamos a pasar determinadas conductas. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Que el joven, que el menor se siente un poco poderoso y continúa con esas conductas y los amigos y los iguales lo ven en ese sentido. Entonces se ha generado un entorno y se genera un entorno pues descalificador hacia el joven, hacia el adolescente. Cuando pensamos en adolescente, yo que doy charlas también a profesores y doy charlas a maestros, se ponen las manos en la cabeza, ¿no? Con el hecho de, ostras, la adolescencia, ¿no? Le tenemos mucho miedo a la adolescencia, cuando ya he dicho en más de una ocasión que la adolescencia es una etapa maravillosa. Hay que saber entenderla, hay que saber comprenderla y hay que saber actuar ante ella. En ese sentido, aumentan y aparecen los trastornos de salud mental en esta edad. ¿Pero por qué? Porque se produce un desequilibrio en todos los estados. Se produce un desequilibrio en las conexiones neuronales. Se produce un determinado desequilibrio en los comportamientos, en las actitudes, en el desarrollo del joven en sí. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, por ejemplo, en el consumo de sustancias, agilizan o adelantan ese trastorno de personalidad que puede tener un chiquillo, puede ser esquizofrénico o puede tener un trastorno límite de personalidad o cualquier cosa. Y si hay un consumo de sustancias, pues evidentemente se puede adelantar.
¿Por qué ocurre esto? Evidentemente porque el cerebro del adolescente y del joven está creciendo, está madurando, se están produciendo nuevas conexiones y se produce ese desequilibrio en todos los términos, ¿vale? En todos los estadios del adolescente. Otra de las cosas que le ocurre al joven de hoy es que no encuentra salidas profesionales. Todo el mundo le habla de que si tiene que estudiar, de que tiene que estar centrado, de que tiene que, ¿vale? Y hoy en día el estudiar y el hacer una carrera no garantiza el trabajo ni la salida profesional, ¿no? Al joven se le presenta un entorno muy, muy crudo en el sentido de que no se va a independizar porque la vivienda está muy cara y está muy difícil. A nivel profesional, pues va a costar trabajo. Y claro, todo eso los menores, los jóvenes, lo viven como una situación lo vemos todo negro. Y muy poca gente hablamos con los jóvenes en términos positivos. Ostras, tú puedes, hay que alcanzar este desarrollo, hay que intentarlo, hay que probarlo, ¿vale? A eso añadámosle el tema de pantalla, las redes sociales, las sustancias. El otro día veía un vídeo en el que preguntaban si las pantallas o las redes sociales a nivel de Internet, porque luego quiero diferenciar entre la red social de Internet y la red social normal, provoca mayores problemas de salud mental. Evidentemente provoca porque es una situación novedosa, porque es una situación a la que todos, incluso los adultos, estamos un poco pendientes de ella y evidentemente hay situaciones que se agravan con las redes sociales. Pero eso no quiere decir que sea el motivo por el que se producen los problemas de salud mental. Los problemas de salud mental se generan y se producen porque no damos a los jóvenes de hoy herramientas, estrategias para poder gestionar situaciones habituales que nos van a pasar como adultos, pero que ellos como jóvenes la van a vivir de una manera intensa, de una manera difícil y que no van a aprender a gestionarla. Si eso se va repitiendo, si eso se va encallando, de alguna forma va a aparecer un problema, ¿no? Estamos hablando del tema acoso, si no se trabaja, evidentemente luego provoca temas de salud mental o una autolesión que puede ser temporal o que puede ser momentánea, si no se trabaja, pues posiblemente vuelva a aparecer y vuelva a generar problemas de salud mental. Otra idea es que los jóvenes de hoy tienen una independencia irreal. Sí que son adultos para salir, para emborracharse, para tener relaciones, para cualquier otro tipo de cosas, pero después nos encontramos con jóvenes con una situación que todavía dependen de los padres, que viven en casa, que todavía requieren de un apoyo y una cercanía en ese sentido de los padres. Eh, Antes, en otra época, te independizabas y de alguna manera pues tenías posibilidades de realmente distanciarte, ¿no? Hoy en día cuesta mucho trabajo y evidentemente esa independencia que se asume por parte de los jóvenes, que por cierto también genera muchos problemas con los padres, pero es una independencia que luego no se traduce en responsabilidad, no se traduce en gestión de situaciones, no se traduce en estrategia ni manejo de herramientas para determinadas situaciones. Y todo esto se engloba un poco en el sentimiento ese de sufrimiento, de malestar, de que de alguna forma los jóvenes de hoy pues les cuesta trabajo estar centrados en determinadas cosas. ¿Qué es lo que aparece o cuáles son los problemas de salud mental que nos podemos encontrar en los adolescentes de hoy? Nos encontramos estrés, nos encontramos ansiedad, nos encontramos depresión, desesperanza, tristeza, desamparo, vacío, desaliento, desmotivación. Todo este tipo de cosas que en principio son situaciones que no tienen por qué derivarse en ningún tipo de problema ni en ningún tipo de trastorno, pero evidentemente que sí que nos encontramos con muchos jóvenes en una determinada situación que si no se les escucha y si no se les atiende, van a generar una situación de cronicidad o de problemáticas mucho más amplia. Aquí hago un pequeño paréntesis para poder explicarme, ¿vale?
Un problema no es un problema hasta que no se cristaliza. A ver si me explico con esto. La idea es que un chico que no va al instituto no es un problema hasta que no aparece, por ejemplo, asentismo o servicios sociales del ayuntamiento. Un chico que tiene consumo de sustancias no es un problema hasta que no aparece la problemática que acarrea el tema del consumo, en las peleas que genera o cualquier otro tipo de dificultades. Lo que quiero decir es que tenemos que entender que los problemas no son tales. El miedo que nos pasa a los padres, y aquí hablo en términos personales, es que pensamos que a nuestro hijo le va a pasar todo eso. Si se fuma un porro va a ser un drogadicto. Si va con malas compañías se va a meter en lío. No, no necesariamente. Estamos hablando de adolescentes y estamos hablando de jóvenes que tenemos que enseñarles a tomar decisiones. El otro día estaba en una sesión con un joven de 15, 16 años y los padres planteaban, es que sus compañeros se metieron en una casa, es que robaron, es que... Digo, ¿pero estuvo tu hijo? Dice, no, no, mi hijo estaba castigado y no salió ese día. Digo, ah, bueno, entonces no. Sí, pero es que se rodea de gente. Ya, pero tu hijo tiene que aprender a tomar decisiones. En ese momento no fue ni coincidió porque estaba castigado. Pero yo le pregunté al chico, ¿pero tú hubiese ido? Y dice, no, 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 yo no me meto en esos rollos, yo trato de tener la cabeza bien clara. A lo que voy a deciros es que muchas veces vamos por delante los padres y se trata de que les enseñemos a nuestros hijos lo que está bien y lo que está mal. Ellos lo saben, pero que lo sepan poner en práctica. Y esto es importante, ¿vale? Y con esta idea un poco en la que yo quiero manejarme también a lo largo de la sesión de esta tarde. Démosle a los jóvenes los instrumentos para que aprendan a salir o a cambiar su salud mental y que sea una salud mental saludable, nunca mejor dicho, ¿no? Que aprendan a gestionar, que aprendan a manejarse, que aprendan a tomar decisiones y que aprendan a asumir las decisiones que toman, que esto también es muy importante. Sí, por aquí se me sigue, de momento bien, pararme cuando queráis o cuando deje Eusebio. No, si queréis tomar la palabra, lo que podéis es darle a la manita, ¿vale? Ahí donde pone reacciones. Vale, incluso si queréis ir comentando cositas en el chat, también, ¿vale? Bien, voy a explicar el programa o el proyecto que llevamos el año pasado. Bueno, con Molina de Segura, con Servicios Sociales de Molina de Segura, le trasladamos la idea de hacer un proyecto o un trabajo con jóvenes que estaban en los institutos. ¿En qué consistía? Yo me pasaba por los institutos una vez a la semana aproximadamente, un par de horas, 3 horas, ¿vale? Y generaba un espacio en los que los menores y los adolescentes podían venir a hablar conmigo. ¿Por qué hablo de esto? Porque no era ningún tipo de intervención, no era ningún tipo de trabajo terapéutico, sino lo que era es simplemente abrir un espacio para los jóvenes pudiesen expresarse. Os tengo que decir que la experiencia fue muy, muy bonita, ¿vale? Yo llegué un poquitín con ciertas dudas, más que todo porque estaba cansado de trabajar con adolescentes. Me gusta más el trabajo con los padres, pero sin embargo me resultó una experiencia muy enriquecedora y yo lo transmito así porque me ha agradado mucho. En ese espacio de confianza, los chicos, bueno, derivados de la orientadora, derivados de los padres que querían que yo viese a su hijo, o los propios chavales, se acercaban un poco a mí a esa hora en la que yo estaba en el instituto y hablábamos. Hablábamos de cómo estaban, de qué le pasaban, de qué esto y qué lo otro. Tenían aproximadamente una media hora, 45 minutos cada chico, ¿vale? Dependiendo un poco de la situación y de lo que iba pasando. Pero era un espacio en el que simplemente hablaban. Y yo le escuchaba y como orientador le decía algunas pautas, ¿vale? Y ahora veremos cuáles eran las problemáticas que yo me encontré en el instituto, que creo que se pueden generalizar a cualquier instituto. Pero es interesante porque cuando tú derivas a un menor, a un adolescente que no tiene ningún tipo de patología o que no tiene ningún tipo de protocolo, sea por acoso, sea por autolesiones, sea por abuso sexual o cualquier cosa, al chico, al joven, le da hasta 3 meses y 4 meses
de cita. Quiero decir, no lo ven ahora, lo ven en marzo. Y cuando un chico desde diciembre hasta marzo le han pasado de cosas que no veas. Con lo cual, en marzo, ¿qué cuentan? Este servicio lo que permitía es que en el espacio de una semana, 2 semanas, podían ver a un psicólogo, a un profesional que simplemente les escuchaba, que no era ni jefe de estudios, ni director, ni orientador, ni eran los papás. Imaginaron la situación, ¿vale? ¿Qué ocurría? Que había situaciones en las que sí había que derivar y sí que había que pedir una cita urgente en salud mental, pero había otros momentos en los que simplemente con 2, 3, 4 sesiones, como mucho, los chicos se quedan tranquilos y no se cristaliza ningún tipo de problema. ¿Entendéis ahora por qué digo lo de la cristalización? Era un espacio, tu espacio de confianza en el que tú vas a hablar con alguien, ajeno a ti. Fijaros que a mí no me conocía, ¿vale? Pues el proyecto estuvo desde octubre hasta junio, hasta mayo, y para mí, después de Semana Santa, los chicos me buscaban por el pasillo. Oye, Gaby, ¿cuándo nos vamos a ver? Oye, Gaby, dame una cita. Oye, Gaby. Al principio eran derivados por la orientadora y había una coordinación, y muy importante esa coordinación. Yo no hablaba del chico con los profesores, ni con la orientadora, ni con los papás, si no veía que fuese necesario. En algún momento tuve que tener citas con los padres, tuve que hacer alguna intervención a nivel familiar, en algún momento tuve que hablar con la orientadora o con algún profesor para comentar alguna determinada cosa, pero en un espacio para los alumnos. ¿Se entiende esto? ¿Qué hacíamos? Lo que yo le facilitaba es simplemente herramientas para manejar una relación tóxica, para manejar un examen, para manejar, me he peleado con mi padre por esto y por esto, para manejar una situación de que no sé dónde estoy, ni dónde me encuentro, ni qué es lo que quiero hacer. Y necesitan a alguien que simplemente le escuche y que le pueda ofrecer determinadas cosas en ese sentido. ¿Vale? La experiencia fue muy, muy bonita, fue bastante interesante. Generó bastante idea y bueno, es una propuesta de acción familiar que la tenemos en el sentido de que tanto yo como otros profesionales de nuestra entidad, pues bueno, pueden hacer ese trabajo. ¿Cuáles son los principales problemas que yo me encontré en esa etapa? ¿Vale? Bien, uno de los primeros fue el problema en las relaciones familiares. Que si mi padre, que si mi madre, de que si nos estamos separando, de que, bueno, mis padres se están separando, de que voy a casa de mi padre, me dice una cosa, voy a casa de mi madre, me dicen otra, de que a mí no me entiende, de que, fijaros que uno de los principales problemas que hablan los adolescentes y los jóvenes de hoy es su relación con sus padres y su relación con sus hermanos. Este punto es normal, ¿vale? Tal vez por de formación profesional mía que me fijo en eso, ¿no? Ya sabéis que soy terapeuta familiar y evidentemente lo que me interesa es cómo son las relaciones a nivel familiar. Pero ¿qué ocurre? Que sí me di cuenta de que muchos adolescentes, muchos jóvenes, lo que quieren es ir tomando distancia de los papás. Y en esa distancia se generan los mayores conflictos. Por otra parte, también me encontré con muchos chicos que empiezan a aislarse, que se meten en casa y les cuesta trabajo salir de casa. Y también generan muchos conflictos con los papás. Es que mi hijo no sale, es que mi hijo no tiene amigos, es que mi hijo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que uno de los principales problemas que aparece es con los padres, pero evidentemente tener en cuenta que es una etapa en la que el mayor conflicto, la mayor búsqueda de identidad es la de separarse y de tener su propia personalidad en ese sentido, ¿vale? Una chica de 17 años que empieza un poco a salir los fines de semana. Le gustan los coches, le gustan los rallies. Evidentemente, los rallies, pues se junta con uno, se junta con otro y termina a las 2, las 3, las 4 de la mañana. Claro, los padres entienden que tiene que salir, pero que tiene que tener un horario. Los padres entienden que tiene que ser independiente, pero que tiene que cumplir unas normas. Vamos a ver, tiene 17 años. Enseñarle o practicar con ella
el tema de que empiece a tomar decisiones, de que lleve cuidado, de que cuidado con el consumo. La chica ni bebe, ni fuma, ni nada. Por lo menos eso es lo que dice, ¿vale? Nunca se sabe. Pero tiene respuestas un poco inteligentes y un poco claras con respecto a lo que quiere. Esto es lo que me gusta salir los fines de semana. Perfecto, pero tienes que ir cumpliendo con unas determinadas actitudes. Recordar que la salud mental es el equilibrio a nivel emocional, psicológico y de relaciones, ¿vale? Otro tema que aparece con determinada asiduidad, desgraciadamente, es el problema de las autolesiones. Chicos y chicas que se cortan, que se hacen daño, que sangran y además parece que se va extendiendo cada vez más. Eso lo hablamos también cuando hablábamos de salud mental el año pasado. Y podéis rescatar un poco la charla del año pasado. Entonces, ¿qué ocurre con las autolesiones? No todas las autolesiones van a llevar a los intentos de suicidio, al suicidio y a desesperanza, depresión y toda esta situación. ¿Qué es lo que ocurre? Que me deja el novio. Me cago, es que no puede ser, es que estoy agobiada, es que está con otra, es que tal, y empieza a hacerse daño, empieza a rascarse. He suspendido un examen, ¿no? Empiezan a un poco a apretarse y empieza. Me di cuenta un poco, ya lo tenía claro, pero sí que me di cuenta que las autolesiones al final es una expresión de emociones, que muchas veces contienen los jóvenes y que es una manera de soltarlo. No digo que sea la mejor manera, pero es una manera de expresar emociones. Y cuando eso ocurre, lo que tenemos que hacer los papás es estar atentos, que no se cristalice, que no sea un problema y que no vaya a más. Pero no podemos ponernos las manos en la cabeza ni decir, madre mía, esto no puede ser, te voy a llevar a un tal, te voy a encerrar, te voy. No, hay que entenderla, escucharla, hablar con ellos y con ellas y darle un espacio en el que puedan comunicar. Pensar que a ellos les da mucha vergüenza. Pensar que ellos no quieren que sepamos que le está pasando eso. Pero cuando yo hablo con una chica, con un chico y le digo que me enseñe los brazos y me lo enseña, no es que tenga intención de ir a más. Incluso ellos me decían, no, si esto ya lo he dejado, ¿no? Y se notaban que ya eran cicatrices. ¿Qué ocurre? Que si había chicos y chicas que eran más recientes, evidentemente hablaba con ella, hablaba con él, planteaba, eres tú el que tienes que dar el paso, pero también planteaba que si no daba el paso, evidentemente esto lo tenía que comunicar y teníamos que activar un determinado protocolo. Luego os explicaré qué hacer en esa situación, ¿vale? Pero recordad que las autolesiones son expresiones de emociones que muchas veces no aprenden o no saben cómo gestionarlas y lo hacen a través de eso. También me encontré muchos temas de depresiones, muchos temas de baja autoestima, mucho aislamiento, mucha gente o muchos jóvenes que se quedaban encerrados en casa simplemente porque decidían quedarse en casa, ¿vale? No había ningún motivo concreto. Luego veis un poco el tema del acoso, que sí que eran chicos que se aislaban, pero porque había un acoso escolar. Pero también me he encontrado con muchas depresiones juveniles. Y esto es extraño en un chico de 12, 13, 14 años que supuestamente tiene que estar pensando en estar bien, en trabajar, en estudiar, en hacer amigos, en, yo qué sé, en el Erasmus, en cualquier actividad que a ellos les estimule. Pero me encontraba con muchos que por todo lo que hemos dicho al principio, por ese un poco entorno negativo que estamos generando los adultos, en muchos casos, se le estamos transmitiendo a los chicos, ¿vale? Ansiedad, también muchos temas de ansiedad, de exámenes, de relaciones, de problemas con amigos, problemas con los profesores. Simplemente son momentos en los que los chicos no saben cómo enfrentarse a esa situación. Y les genera mucha ansiedad. Mirad, había momentos, había entrevistas que yo simplemente le decía, bueno, si esto va a pasar, ¿quieres que aprendamos a respirar? Quiero que... hay muchos chicos que ya han estado en el centro de salud mental y saben el tema de la respiración, saben el tema de qué hacer, saben qué tal, saben qué cual, pero luego no lo ponen en marcha. No lo ponen en marcha porque al final lo que hace falta es un profesional que conecte con los chicos. Y aquí hoy tenemos a Alberto, que es un policía tutor y que evidentemente él trabaja por los centros educativos
Y él comenta y él nos dice muchas veces que lo más importante es esa conexión con el chico. Y yo soy un psicólogo, yo vengo a darle la chapa, pero depende de cómo le demos la chapa. Vamos a conectar con ellos, vamos a hablar con ellos, vamos a poder hacerlo. Y en este sentido, los padres tenemos mucha responsabilidad. Y creo que podemos ser un punto de apoyo, porque tenemos que darle confianza, ¿de acuerdo? No para que nos cuenten a nosotros las cosas, sino para que puedan pedir ayuda en un momento determinado. Ok, también me he encontrado con temas de acoso, evidentemente, con protocolos abiertos de acoso, que en varias sesiones de alguna forma se veía un poco la perspectiva y los chicos se daban cuenta de que, bueno, era una tontería, ¿no? Lo que nos pasaba a nosotros. Nosotros nos metíamos con nuestros compañeros y le decíamos de todo, pero no llegaba a mayores. Y en este sentido, lo que sí está ocurriendo hoy en día con el tema de las redes sociales es que es un continuo acoso a las 24 horas, durante los 7 días de la semana. Entonces hemos de aprender y enseñarle a los jóvenes a que tienen que aprender a distinguir, tienen que aprender a tomar distancia de determinada gente y que puedan generar determinadas herramientas y estrategias para que no sufran todo el tema del acoso. También me he encontrado con relaciones tóxicas, sobre todo de pareja. Ya no me refiero solamente a chicos con chicas, que muchas veces hay una relación tóxica en la que el chico manifiesta cierto machismo y cierto control sobre la chica, sino también sobre las chicas, ¿no? Entre ellas y de las chicas a los chicos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, aprender a enseñarles sobre las relaciones es muy importante. Y últimamente también lo que me he encontrado mucho es el tema de la identidad en general, ¿vale? La identidad de género, la identidad sexual, la identidad a nivel personal, que eso está generando muchas dudas hoy en día, ¿vale? No sé si soy homosexual, si soy pansexual, si soy heterosexual, si soy bisexual, ¿vale? Pero no solamente eso, sino si yo soy de una determinada manera. Vienen muchas veces los jóvenes a hablar con nosotros con una etiqueta ya puesta. Y además la etiqueta no suele ser positiva, es que tengo una baja autoestima. Digo, explícame eso de que tiene una baja autoestima, es que no lo entiendo. No, es que soy así, es que soy tímido, es que... No, tiene unos problemas que tienes que ir aprendiendo a resolverlos. Tienes unas dificultades que te está generando mayores problemas en ese sentido. Pero no por eso tienes la autoestima baja, ¿vale? Si quieres trabajarte la autoestima baja, tienes 14, 15 años, 16 años, cúrratelo, trabájatelo en ese sentido, ¿vale? Bueno, chicos y chicas en unas determinadas situaciones que por edad no veáis el sufrimiento que tienen. Es que no puedo salir de aquí, es que no lo entiendo, es que no sé qué hacer, es que... Y ellos me lo transmitían como que quieren hacer o poner soluciones y luego les cuesta trabajo poner soluciones. Mirar lo simple que es enseñarle determinada estrategia o el que simplemente puede hablar con alguien. Había un chico en un instituto, creo que vino desde octubre hasta mayo, y que venía simplemente por verme, porque le apetecía hablar conmigo. Digo, pero es que no me estás contando nada nuevo, es que no sé en qué puedo ayudarte. No, es que me siento a gusto, es que estoy bien. Vale, pide cita en el centro de salud mental dentro de 4 meses. Pide cita con la orientadora. Uf, es que está muy liada y no me puede escuchar, es que tiene muchos casos. Que no es para contar penas, no es para contar problemas. Era para que alguien te pueda escuchar. ¿Y todo esto no lo puedes hablar con tus amigos? Sí, lo hablo, pero contigo me siento bien. Ya estamos descargando, ya estamos trabajando sobre la salud mental. Fijar el papel que tenemos los padres en ese sentido. Y pedimos mucho. Quiero decir, es que mi hijo no me habla, es que mi hijo no me cuenta, es que mi hijo... Creo que tenemos que tener nosotros una perspectiva de que tenemos que tener en un segundo plano. No tenemos que ser nosotros quien escucha a nuestro hijo. A ver si me corrijo. Que le escuchemos un poco a nivel de oído, sino que le escuchemos desde aquí. Sé que te está pasando algo. Si quieres hablar conmigo, aquí estoy.
Oye, te noto un poco despistado. Si quieres que hablemos, me lo dices. No, empezamos a ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te ocurre? Pum, 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 pum. Yo había sesiones en las que me quedaba callado, porque no me dejaban ni hablar. ¿Cuántas veces eso ha hecho mi hijo conmigo? Os diría que ninguna. ¿Pero cómo te ha ido el instituto? Bien. ¿Pero cómo? Estupendo. ¿Pero cómo? Pero el otro que estaba en el instituto y que estaba en un entorno de seguridad, me lo contaba todo, me contaba cosas, me contaba cosas. Bueno, me enteraba de cosas que imaginaros los chicos de 14, 15 años lo que hacen hoy en día, ¿eh? No voy a desvelar nada, pero tela, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la salud mental empieza por nosotros y por enseñarle a nuestros hijos a que aprendan a tener una vida saludable, una vida equilibrada, una vida que sepan tomar decisiones, que sepan asumir las consecuencias de esas decisiones. Madre mía, era un debate cuando a los chiquillos le quitaban el móvil o el ordenador o tal, porque lo habían castigado. Digo, tío, te lo has ganado. ¿Qué puedes hacer para volver a recuperarlo? Eres tú el que tienes que cambiar de actitud. Y se ponían, tienen un ego los jóvenes de hoy, y lo digo de manera positiva, ¿eh? Tienen un ego que si son capaces de dirigirlo hacia algo saludable, hacia algo bueno, en este caso, por ejemplo, hacia el deporte. Me comentaba una madre, es que mi hijo llega a las 12, a la 1, ¿pero qué hace? Me está haciendo parkour. Bendito sea, que no está por ahí emborrachándose, no está por ahí teniendo determinadas relaciones o cualquier cosa, está haciendo un deporte. Sí, pero es que con la gente que va ya, lo entiendo, y la preocupación de los papás tiene que estar. Por eso digo que escuchemos desde aquí qué le puede estar ocurriendo, qué le puede estar pasando. ¿Por qué se encierra en el deporte y no quiere llegar a casa? En este caso, porque hay un problema en que los papás pues, se están divorciando. No quiere volver a casa, pero está haciendo deporte. ¿Me explico? ¿Vale? Sé que es difícil de entender estas cosas y sé que es complicado, ¿vale? Pero Gaby, perdona, dime, Esperanza pregunta, ¿cómo podemos generar esa confianza? ahí vamos. Crear un entorno saludable. Y el entorno saludable con el humor y con la sorpresa es fantástico. Yo entraba con los chicos en plan de cachondeo, sabía con quién podía tocar, por así decirlo, y a quién le podía entrar de una manera más agradable, ¿no? Pero el utilizar el humor. Los papás estamos todo el día pum, 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 machacándole y si es alguna broma, se la decimos con ironía, ¿vale? Entonces, leche, vamos a llevar cuidado con esas cosas. Otra de las cosas es que nos fijemos en las fortalezas que tienen los adolescentes y los jóvenes de hoy en día. Seguro que tu hijo, que tu hija, tiene cosas muy bonitas. No vamos a decirle continuamente, tienes que hacer la cama, estás todo el día afuera, es que solo estás con las amigas, es que esto y que lo otro. Seguro que tiene cosas bonitas. Vamos a utilizar esas cosas bonitas para subirle a él la imagen, esa identidad, ¿no? De decirle, ostras, que también tengo cosas buenas. Yo utilizo mucho el tema de al adolescente como, ostras, ese caso me ha pasado en otra entrevista y tú qué me puedes decir. ¿Tú qué le podrías decir a ese chico? Y entonces, diciéndoselo al otro chico, se le ocurren las soluciones a ellos. Sé que en este caso los padres pues no podríamos o nos costaría trabajo entrar en esa dinámica. Pero, por ejemplo, los profesores, ostras, eso ya me ha pasado antes. Si vuelvo a ver a este chico, ¿qué le podría decir o qué podría transmitirle? En algunas ocasiones lo he hecho directamente, ¿vale? Entre ellos, una situación que ya había pasado una chica de acoso, los junté a las dos porque estaban, no en este programa, pero en otra situación, y le ayudó, ¿no? A la otra chica. Pero ellos se sienten que valen para algo, que son útiles, ¿vale? Ya os digo que estas cosas un poco, pues, profesores, entrenadores o
cualquier tipo de personas que sean referentes, ¿no? Otra de las cosas que funcionan muy bien y que ayudan a establecer esa confianza es la autoconfesiones. En este caso de los papás, no. Es que yo cuando era joven, cuando tú eras joven, yo, madre mía, pues no ha cambiado la vida. No, es que yo cuando tenía 17 años más, o tú tenías 17 años cuando estaban todavía los dinosaurios. Claro, con los padres no tienen esa referencia. Pero con alguien, por ejemplo, el otro día que estuvimos haciendo una actividad en, en un colegio, ¿no? En un instituto de Cartagena sobre el día sin alcohol, pues bueno, venían los críos y, oye, ¿tú cuánto has bebido? ¿Y tú cuánto tal? ¿Y tú qué has tomado? ¿Y tú tal? ¿Vale? En determinados contextos, en determinados entornos, lo que vas a generar es una determinada confianza en la que tú le cuentas lo que tomas, lo que no tomas, lo que dices, lo que no dices. Ellos un poco se acercan a ti y estás generando confianza con ellos, ¿vale? Otra idea es la del enfoque Colombo, ¿vale? El enfoque Colombo es hacerse tonto, básicamente. Lo hacemos con los hijos, lo hacemos con la pareja, lo hacemos con todo el mundo, ¿vale? ¿Y eso qué es? Pues con los jóvenes es muy efectivo, porque cuando tú te haces, ¿y eso qué es, no? Cuando hablas un poco de consumo de drogas o de drogas, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé, madre mía, tú eres un carca. Sí, pero es que yo no sé qué es eso, ¿no? Y empiezan a contarte. Pues es que yo, es que yo, es que yo. Claro, ellos se ponen por aquí, luego hay que bajarlo. Pero bueno, te están dando información que muchas veces es útil, ¿no? En ese sentido. Ya digo, son estrategias un poco para hablar con los jóvenes, tenerlos en cuenta y que de alguna forma un poco le demos ese espacio de confianza, ¿vale? Otra de las cosas, em, mirar, yo normalmente cuando haga intervención, y creo que lo comentan alguna vez, que tengo adolescentes, me pongo del lado del adolescente. Pero al final lo miro y le digo, oye, ¿y tú qué puedes hacer para mejorar la convivencia aquí en casa? Ya hemos visto que sí, que se están metiendo mucho contigo, que te están poniendo muchos límites, que te están poniendo muchas normas, que te están diciendo esto, que te están diciendo lo otro. Pero ¿y tú? Volvemos un poco al tema de la responsabilidad, ¿no? Cuando tú te pones del lado del adolescente o del lado del joven, tú le planteas, ostras, me parece bien, ¿no? Y cuando tienes confianza también le puedes decir, sí, pero ¿y tú? ¿Qué vas a hacer? Claro, hay situaciones en las que yo se lo digo solamente al adolescente. Porque no le puedo plantear delante de sus padres, ¿tú qué vas a hacer para mejorar la convivencia? Porque entonces ya, madre mía, como no lo haga, ¿no? Esto se lo plantea al adolescente y ve un poco el espacio en el que con el adolescente puede hablar no solamente de que lleva razón, sino que tú qué vas a hacer para cambiar esa situación, ¿vale? Y por último, y esto es muy, sí, muy importante, pedir ayuda y enseñarle a los adolescentes a pedir ayuda. Yo al final, en muchas de las sesiones que tenía con los chicos, le daba las gracias a ellos. Oye, me alegra que hayas venido, oye, me encanta hablar contigo, oye, las conversaciones me parecen interesantes. Ah, perdón. Otra de las cosas importantes es que con los adolescentes no se le puede mentir. Como he dicho al principio, no se puede ser irónico. Porque como sea irónico, toma distancia de ti. Hay que ser genuino en ese sentido. Y lo que yo planteaba muchas veces es que cuando yo le decía que me parecía una conversación interesante, se lo decía desde la sinceridad, ¿vale? Cuando le decía que me ha agradado hablar contigo, yo se lo decía desde la genuinidad. ¿A qué se refiere con esto? A que cuando tú le das las gracias por haber compartido ese problema, por haber dicho algo muy personal, pensar que los chicos de hoy en día, bueno, ¿a quién no le cuesta trabajo ir al psicólogo? A todos nosotros nos cuesta trabajo ir al psicólogo. Uf, le voy a contar yo a alguien extraño. Esto es lo primero que te dicen los adolescentes. Yo le voy a contar a alguien extraño lo que me pasa, los problemas que tengo. Luego al final es como una relación tú a tú. Y una de las cosas importantes es generar enseñarle a pedir ayuda y que aprendan a pedir ayuda. Mirar, es algo tan sencillo. Creo que es que este ejemplo lo he puesto en algún momento, ¿no? Cuando los críos son pequeños, son niños, y no pueden con una silla o no pueden con una mesa, lo primero que hacen es mirarte como diciéndote, ayúdame.
¿Y qué hacemos nosotros? Movemos la silla y la mesa por ellos. Pero ellos no te han pedido nada, solamente te han mirado. Te miran y el papá ya está haciéndole las cosas. Y no le enseñamos a que pidan ayuda. Yo le decía a Lucas, ¿no? Oye, Lucas, ¿qué quieres? No, es que no puedo con la silla. Pues bueno, si quieres que te ayude, me lo dices. Y me daba la vuelta. Y al ratico decía, papá, ayúdame. Eso es lo que hay que intentar hacer con nuestro hijo. Enseñarle a que pedir ayuda no es malo, a que pedir ayuda no está mal. Luego nos quejamos de que los adolescentes de hoy, los jóvenes de hoy, no quieren ir a psicólogo ni a psiquiatra. Pero los primeros que vamos diciendo es que el psicólogo y el psiquiatra eso es de locos. El psicólogo y el psiquiatra es una tontería. Es que, ¿qué me va a decir a mí el psicólogo si no voy a aprender nada? ¿No? Si eso está de acuerdo. Si tú no quieres aprender, no vas a aprender ni con psicólogo, ni aunque te den 2 hostias. Pero, chicos, vamos a enseñarle también a nuestros hijos y a nuestros adolescentes que pidan ayuda. La manera de hacerlo es decirle, si necesitas algo, dímelo. No vamos a darle las cosas antes de que las pidan. Y esto también es muy importante. ¿Vale? ¿Queda más o menos resuelta la duda? ¿Quién lo preguntaba? Eusebio, no me acuerdo. Esperanza lo preguntaba. Vale. Pues es interesante un poco generar ese ambiente de confianza. Mirar, los jóvenes van a hablar mucho mejor con alguien extraño si no le decís que es psicólogo o que es psiquiatra. Porque es estupendo, ¿no? En ese sentido, claro, llegaban un poco a las sesiones y decían, bueno, pero a ver qué me va a decir, ¿no? Yo no tengo que decir nada, yo solamente quiero hablar contigo. Yo solamente quiero escucharte y mirar. La palabra mágica es que escuchemos a nuestros jóvenes. Se quitaban muchos de los problemas de salud mental que hay hoy en día. Ahora, como iba diciendo, el papá no tiene que escuchar de oído, tiene que escuchar de corazón. Y tiene que escuchar viendo las actitudes y los comportamientos. ¿Cómo sabemos que nuestro hijo tiene un problema? Se aísla, no quiere hablar, se enfada cada 2 por 3, tiene cambios de humor, llega a las tantas de la noche o llega demasiado temprano. Pero todo eso es un adolescente. ¿Cómo lo distingue de que tenga un problema? Simplemente diciéndole, aquí estoy. Y si no quieres que yo sepa lo que te ocurre, pero cuéntaselo a alguien. Vamos, yo te busco con alguien. Yo no sé solucionarlo. Yo no sé de ansiedad, yo no sé de estrés, yo no sé de depresión, yo no sé de autolesiones, yo no sé de identidad de género. Esto que ahora mismo muchas veces los padres y las madres se ponen las manos en la cabeza y es que yo no entiendo a mi hija. Claro, ¿cómo la vas a entender? Que en nuestra época también había problemas de identidad de este tipo. Pero hoy en día te pones a hablar y claro, es que es otra generación diferente. No tenemos que entenderlos, tenemos que escucharlos. Y al escucharlos, ellos mismos nos dan las soluciones y nos están dando un poco la base del trabajo con ellos, ¿vale? Sigue un poquito más. Oye, se están viendo las diapositivas, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Ya te hubiese avisado. Bueno, aprovecho un momentito esta interrupción para recordaros que si os tenéis que ir antes de tiempo, por favor, hacer la encuesta que estamos poniendo en el chat, ¿vale? Esa encuesta de evaluación, muy breve, son 3 o 4 preguntitas muy fáciles, muy sencillas. Gracias. Ok, gracias a ti, Eusebio, siempre. Dos cosas que sí quería señalar, o tres cosas, ¿vale? Esto hablo como profesional, pero también se lo digo a los padres. Una de las cosas que suele ocurrir en la adolescencia, bueno, cuando son pequeños mucho más, pero se maneja mucho mejor, ¿vale? Pero en la adolescencia es difícil de manejar esta situación. Normalmente el papá o la mamá sabe cosas que no sabe la otra parte. Es decir, hay una información secreta. Y muchas veces pensamos que el tener esa información secreta nos da tener una mejor relación con mi hijo o tener una determinada confianza. Os pongo algunos ejemplos para que lo entendamos, ¿vale? Padres separados, luego hablaré también de padres juntos, pero padres separados, ¿no? Que el mayor del tiempo está con la mamá y los fines de semana con el papá. Claro, como se entere el papá de que ha suspendido
o de que no vas a clase, o de que estás consumiendo porros, la vas a liar porque tu papá tela. Claro, ¿qué ocurre? Que se crea una información secreta entre la mamá y el hijo que muchas veces es peligrosa. ¿Por qué? Porque los críos no tienen medida. Los críos te cogen el pan debajo del sobaco, porque de alguna manera ese secreto que tú crees que te está dando confianza con tu hijo, luego se te devuelve. Y al final quien podía poner los límites, que era el papá, no está porque la mamá se ha guardado ese secreto. ¿Se entiende esto que digo? Vale. Ocurre también con los padres que conviven juntos y están juntos. Muchas veces nos callamos determinadas cosas o se las decimos de extranji a nuestra pareja porque nos crea una mayor confianza. No. El crear secretos, el manejarse secretos, luego nos va a costar trabajo poder gestionarlo. Yo muchas veces a los chavales le decía, bueno, yo hay cosas que me puedo callar, pero otras cosas que no me puedo callar. Y eso me voy al segundo punto. Había situaciones de autolesiones que yo le decía a la chica o al chico, bueno, si no vuelve a ocurrir, si yo cuando te vea la semana que viene o dentro de 15 días veo que sí, que realmente está sanando, yo no tengo que poner esto sobre la mesa. Pero evidentemente, si corres peligro, tengo que decirlo. Las informaciones secretas muchas veces se nos pueden revertir, ¿vale? Entonces llevemos cuidado. Seamos padres, seamos profesores, seamos técnicos, seamos lo que seamos en ese sentido. Y hay cosas que si corren peligro, por lo menos nosotros estamos obligados por ley, pero evidentemente los papás también tenemos que darnos cuenta. Y en esto entra temas de acoso, temas de abuso, temas de bullying, temas de cualquier tipo de cosa, que cuando nos enteremos algo, primero pongamos de protagonista al joven, que primero hablemos con él, que primero sepamos cuál es la situación, que luego le preguntemos qué hacemos, porque también tiene que participar de las decisiones. Pero en ese sentido, si vemos que hay peligro, que hay una situación difícil, tenemos que comunicarlo, ¿vea? Sea al protocolo de bullying, sea al instituto, sea al otro papá o a la otra mamá, pero tenemos que comunicarlo. Y otra de las cosas muy importantes es el tercer punto, evitar siempre la actitud paternalista. La actitud esta de que es que yo soy amigo de mi hijo. No, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, no vamos a ser amigos, podemos tener confianza, podemos generar confianza, podemos establecer un vínculo muy estrecho, pero somos los papás. Y en ese sentido, el paternalismo lo entiendo como sobreprotección. Y estamos hablando con jóvenes que están experimentando, estamos hablando con adolescentes y estamos hablando con una etapa y una edad muy complicada en ese sentido que hay un desequilibrio general. Otra de las cosas que tenemos que evitar es el interrogatorio, lo que os decía antes, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué esto y qué lo otro? Vamos a ver, son chicos de 14, 15, 16 años y chicas que se mueven en ambientes que evidentemente a nosotros no nos van a gustar. En lugar de preguntarle tanto sobre qué hacen, qué es lo que nos hacen, preguntarle sobre cómo se siente. Volvemos otra vez a la salud emocional y a la salud mental. ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Hacia dónde va su vida? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo quieren tener una relación? ¿Vale? Cualquier tipo de cosa. Y otra cosa muy importante es que muchas veces los padres buscamos etiquetas. A ver, hay un estudio muy interesante en el que todos buscamos patrones, ¿vale? Buscamos patrones en el sentido de que eso nos da una estructura y nos da determinada seguridad. Yo no digo que no se diagnostique, que no vayamos al centro de salud. De hecho, yo muchas veces he derivado a familias para que le pongan una etiqueta. A mí no me gustan las etiquetas, pero sí que hace falta un diagnóstico. ¿Para qué hace falta un diagnóstico? Para saber qué hacer. Y me parece muy adecuado. Pero no nos basemos en eso. Salud mental está saturada por estas situaciones. Hay patologías que aparecen día a día. Hay situaciones comprometidas y difíciles que son difíciles de gestionar incluso por los psicólogos y los psiquiatras. Y no tenemos la panacea ni somos
expertos, si somos expertos en el trabajo con los jóvenes en este sentido. Pero que nos podemos equivocar, que porque lleve un diagnóstico, una etiqueta nos tiene que ayudar, pero no tenemos que basarnos solamente en eso, ¿vale? Yo siempre pienso y digo que tanto la salud mental como emocional se lleva a través del cariño, el afecto y los límites. Son dos cosas que desde Acción Familiar siempre hemos trabajado en ese sentido. Vamos a hablar de situaciones de crisis o situaciones. ¿Cómo vamos de tiempo, Eusebio? Bueno, las 7:30. Vamos bien, tenemos hasta las 8:30. Perfecto. Y luego quiero dejar un ratico para que Ujú. podamos hablar y podamos plantear determinadas cosas. Muy bien. Vale, situaciones de crisis. ¿Cuáles son las situaciones de crisis? Cuando una chica coge un cuchillo, amenaza a la madre, amenaza con que se va a cortar ella o simplemente esa agresión o esa situación un poco comprometida. Quitarse de en medio. Es decir, podemos buscar estrategias en momentos que no hay crisis. En momentos que no hay crisis, pues vamos a mantener la calma, vamos a distanciarnos emocionalmente, no es nuestra hija la que está hablando, es la situación, es el trastorno, es la dificultad de gestionar una determinada cosa. No personalicéis, es que mi hija es un demonio, es que mi hija no puede ser, es que no podemos con ella, ¿vale? Todo eso nos impide a buscar soluciones. Vamos a tratar de mantener la calma siempre que sea posible y vamos a distanciarnos emocionalmente de esa persona. ¿De acuerdo? Fijaros, esto mismo se lo digo yo a los chiquillos, ¿vale? No era tu padre el que está hablando, era la bebida. No era tu madre la que estaba hablando, es que está desesperada con el tema del divorcio, de la separación. No era el profesor, seguramente tenía, ¿vale? Nos distanciamos emocionalmente porque si entramos en que es un demonio, en que no puedo controlarla, es que no, ¿vale? Nos bloqueamos y no sabemos qué hacer. Y eso a los chicos un poco les cuesta trabajo poder entenderlo, pero lo entienden perfectamente. Y a veces lo que trabajo con ellos es que aprendan también a distanciarse. Entonces, en momentos de crisis, en momentos en los que está pasando una determinada situación, hay instituciones y hay recursos que pueden solucionar determinadas cosas. Un segundico, voy a pasar a la otra diapositiva. ¿Dónde acudimos? Y aquí lo señalo abajo, ¿vale? Son entidades que nos van a ayudar tanto a nivel familiar como a nivel individual con el adolescente o el joven que tiene un problema, ¿vale? Una situación de crisis es que mi hijo está con las pantallas y no se maneja y está 8 horas, 10 horas, 12 horas todos los días. Una situación de crisis es que mi hija se ha puesto violenta y nos ha agredido. Una situación de crisis es que mi hijo lleva cerrado ya 6 meses y se sale para comer, coge la comida, se la lleva a la habitación y no habla con nosotros ni comenta nada, ¿vale? Todas esas situaciones que yo sé que muchas familias pasan y que no saben qué hacer. Vale, uno de los puntos importantes, derivarse y derivar la situación al centro de salud mental. Quien mejor os puede orientar, quien mejor puede saber, quien necesitamos los profesionales e incluso las familias para que ver qué es lo que pasa, es que sea diagnosticado qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Entonces, aunque os den cita para dentro de 3 meses, 4 meses, 6 meses, lo que haga falta, pedid cita. Si cuando llegan los 6 meses el problema ha desaparecido, genial, perfecto. Vais, decir lo que ha pasado, lo que ha ocurrido y no tenéis que ir más. Pero es importante que el centro de salud mental tenga los informes o tenga todas estas situaciones, ¿vale? Para que en un momento determinado, oye, si hay que hacer un diagnóstico, quien tiene que hacerlo es el centro de salud mental, y si ya hay que mandar medicación, quien tiene que hacerlo es el psiquiatra, y que de alguna manera sepamos que eso existe. No os asustéis del centro de salud mental. Por favor, hay grandes profesionales, hay gente que puede ayudar, hay trabajadores sociales, educadores, psicólogos, psiquiatras, de todo tipo que pueden trabajar con los jóvenes, con los adolescentes, pero también con la familia. Muchas veces pedir ayuda como familia, ¿vale? Evidentemente hay protocolos de urgencia, quiero decir, tanto en salud mental como en el centro educativo, si hay cualquier situación de este tipo,
Acudí a los servicios de urgencia. Digo al servicio de urgencia de cualquier hospital que tenemos, que hay un departamento de psiquiatría que pueden derivar al menor o a los papás a un momento determinado a ese departamento de psiquiatría o de psicología y que os van a ayudar perfectamente. En los centros educativos hay protocolos de absentismo, hay protocolos de autolesiones, hay protocolos de acoso y de bullying, quiero decir, también utilizarlos. Otros servicios públicos, como pueden ser los servicios juveniles de cualquier ayuntamiento, el Informa Joven, la biblioteca o cualquier sitio donde os puedan informar de cualquier tema acerca de jóvenes. Y si tenéis cualquier duda, preguntarles a ellos. Me estoy refiriendo que os puedan derivar a determinadas asociaciones, como puede ser por problemáticas de consumo de sustancias, por el consumo de pantallas, que os puedan derivar a alguna asociación, a alguna entidad que trabaje el tema de identidad de género, que os puedan llevar, ¿vale? Os van a informar mucho mejor. Entonces, en ese sentido, cualquier servicio público es importante que lo tengáis como referencia. Entonces, en momentos de crisis, acudir a los servicios de urgencia y a los servicios especializados, sin más. Otro tema, apreciar los puntos fuertes de vuestro hijo, apreciar los puntos fuertes de lo que hace, ¿vale? No quedaros solamente con la problemática, ayudarle a que tomen decisiones y vosotros con ellos. Por ejemplo, en tema de acoso, que en alguna ocasión lo hemos hablado también, pedirle su opinión. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Vale, yo me muevo, pero tú tienes que dar paso. Yo no puedo tomar las decisiones por ti, ¿vale? Entonces, hacerlos partícipes de cualquier cosa. A veces los padres tenemos la ingenuidad de que haciendo las cosas por ellos la van a hacer. Y nos equivocamos. Necesitamos el acompañamiento y la aprobación de nuestros hijos en ese sentido. Otra de las cosas es ayudar a los adolescentes a que tengan relaciones eficaces. No podemos hacer que tengan los amigos que nosotros queremos. Es que no me gustan los amigos de mi hijo. Claro, a ningún padre le gustan los amigos de mi hijo. Igual que no nos gusta nunca el novio o la novia que se ha echado tu hijo. Bueno, en raras ocasiones, no voy a decir que no. Pero evidentemente son nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Pero tenemos que enseñarles que tomen decisiones, como el chico este que os decía, que los amigos se metieron en una casa y él, pues bueno, estaba empezando a tomar decisiones de que él no se iba a meter en todo eso. Entonces, eh, el que tenga relaciones eficaces no significa que provoquemos o que le digamos lo que tienen que hacer o con quién tienen que ir. Ayudarle a que tengan relaciones eficaces es apuntarlo a fútbol, apuntarlo a los scouts, apuntarlo a la catequesis, salir los fines de semana al monte a contactar con la gente, que es lo que yo les digo muchas veces a ellos. No solamente en las redes sociales puedes contactar con gente, sino también lo tienes que hacer de manera personal. ¿Se entiende hasta aquí? ¿Queda claro? Ok. Quiero compartir dos o tres diapositivas más, Eusebio, y pasamos un poco a hablar un ratico y a comentar. Perfecto. ¿Qué les digo yo a los adolescentes? Eh, Estas 5 cosas, ¿vale? Que hagan algo de deporte. Creo que es fundamental que estén activados, que paseen, que vayan al gimnasio, que escalen, que vayan al monte, que se paseen, que hagan algún tipo de deporte. Me encontraba con muchas veces los chicos que no tenían ningún hobby ni ninguna afición, que luego lo pasaremos al tercer punto. Pero el deporte es fundamental porque es una edad en la que los chicos todavía están creciendo, en que tienen mucha energía, necesitan soltar esa energía y ellos la dirigen hacia, ya, es que yo tengo mis amigos, ya, no, haz algo de deporte que te va a venir bien. Haz algo que te sirva y que te va a dar una determinada organización también, una calendarización. Si tú vas al gimnasio 2 días a la semana, sabes que vas al gimnasio 2 días a la semana. Y eso lo tienes que hacer. Si vas al pádel, juegas al pádel 1, 2, 3 días a la semana, ¿vale? Si sales todos los fines de semana a hacer senderismo, eso es deporte, ¿vale? Otra de las cosas que les digo, redes sociales sí, internet sí, el hablar con otra gente estupendo,
pero no solo digitales. Tener una red social que os proteja, que os cuide, que si os abandona o tenéis problemas con los amigos, uno de los principales problemas que había es que había problemas con los amigos, tenga otra red social en donde apoyarte. La confirmación, la catequesis, fútbol, cualquier otro tipo de cosas que te ayude a relacionarte con otra gente, no siempre la misma, ¿vale? Por eso es muy importante también que tenga alguna afición, que tenga actividades de ocio y que hagan determinadas cosas que a ellos les gustan. Otro punto, y os lo decía antes, es que ayuden a mejorar la convivencia en casa. Todo no depende de que tu padre te castigue o no te castigue. Tú también tienes que hacer alguna cosa. Tú también tienes que implicarte algo. Y si quieres que tu padre te trate y se comporte bien contigo, empieza tú a tratarlo bien y a comportarte bien con él. Todo esto dependiendo de las circunstancias y las situaciones, ¿vale? Pero son cosas que yo le transmito a ellos. Y otra de las cosas es que pide ayuda. Yo, en muchos casos, dejaba un poco el teléfono para que ellos me pudiesen contactar, para que pudiesen hablar conmigo. Y yo les decía, no te voy a contestar en el instante, ¿vale? Pero cuando vea tu mensaje te voy a decir algo, te voy a contestar y te voy a hablar. Eso les da mucha seguridad. Muy pocos adolescentes, muy pocos jóvenes lo utilizaban, ¿vale? Pero, oye, ellos ya tienen la seguridad de que hay alguien que en un momento determinado les va a escuchar y eso es importante para ellos. Y ahí os hablo de dos experiencias. En este caso de Cristian, que está en la sesión de hoy. Y quiero hablar de él, Cristian Lajarín, porque, bueno, aunque lo conozco hace un tiempo, pues bueno, aparece últimamente en estas semanas con un proyecto de salud mental a través del deporte, ¿no? A partir de su experiencia personal, él ha empezado a enfocarse y a transmitir unas determinadas actividades, unas determinadas cosas que van relacionadas con la salud mental y va relacionado con el deporte en este caso, ¿vale? Entonces, a través de su experiencia, pues tiene previsto hacer charlas, hacer comunicaciones, hacer podcasts, hacer determinadas actividades para llevar su propia experiencia a los centros y a los sitios y para que de alguna manera se siga trabajando en esto de la salud mental en los jóvenes y en los chicos, ¿vale? Otra de las actividades o de las asociaciones es la Asociación Conecta de Fuente Álamo. Nosotros en Fuente Álamo diría que desde hace 10 años, 12 años hemos estado haciendo escuelas de padres. Y ahí surgió o ha surgido otra iniciativa que yo no la conocía, también la he conocido esta semana. Cuando trabajas un determinado tema te van apareciendo cosas que son emergentes en un momento determinado que me ha parecido interesante poder utilizar. Y viene a colación un poco de, bueno, en este caso una madre que tenía una dificultad o un problema con su hijo y empezó a mover toda esta situación. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Encontró un grupo de profesionales que se han unido, que están trabajando en esta labor de tener una atención especializada con los niños, pero también con las familias, ¿vale? Tienen servicios de apoyo escolar, tienen actividades de ocio, tanto para las familias como para los menores. Y en este sentido trabajan con los chicos, pero también con los padres. Entonces, son experiencias que me parecen interesantes tenerlas en cuenta porque no necesitamos, a ver, los servicios públicos están, pero luego también tenemos que saber que hay muchas entidades, muchas personas que están ahí un poco para seguir trabajando en este sentido. Entonces vamos a conocer también lo que hay en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro alrededor, que nos ayude un poco a darle ese espacio tanto a los jóvenes como a las familias en ese sentido. ¿Vale? Hasta aquí. 10 minuticos, 15 minuticos, hablamos, comentamos, preguntáis, dudas, comentarios, levantáis la mano, Eusebio Voy a daros paso si queréis levantar la mano o directamente podéis abrir el micro. Adelante los que queráis. Yo sí que quería preguntar, bueno, me he lanzado así sin levantar la mano. Ha hecho muy bien. Adelante. Eres Teresa, ¿no? Bueno, sí, Teresa. Ok.
que me parece un proyecto súper chulo, el que has comentado que has trabajado en el instituto. Y sí que es verdad que estoy interesada ya no solamente como madre, sino porque veo que es verdad que en la época esta que atravesan los niños, lo más dificultoso es sobre todo expresar sus emociones y sobre todo con los padres, ¿no? Entonces, ese punto de apoyo yo creo que resolvería muchos problemas, como dices tú, en un instituto. Y bueno, es que yo me estrené este año como presidenta del AMPA en el instituto de mi hija y sí que me gustaría saber de qué forma podríamos colaborar o se podría llevar ese proyecto a los institutos porque para mí es todo novedoso y me parece un proyecto muy, muy interesante. Ahora comenta Eusebio un poco cómo podemos un poco colaborar en ese sentido, ¿vale? Como parte de la asociación o como asociación. Yo sí digo que al final los que nos tenemos que mover somos nosotros. Quiero decir, nos quejamos un poco de que salud mental te da cita para dentro de 3 o 4 meses, pero nadie dice nada. Ujú, Es que en el instituto están ocurriendo determinadas cosas, pero nadie dice nada. Es que los padres nos quejamos para esto y para lo otro. Yo sé que al final mover las instituciones y mover el sistema cuesta mucho trabajo, pero tenemos que partir también de lo que nosotros de alguna manera tenemos y podemos hacer, que es, oye, he conocido esta experiencia, ¿cómo la podemos trasladar? exacto. En este sentido, era una subvención que venía de Europa, con lo cual era un dinero que de alguna forma tenían que utilizar y luego hay que justificarlo y hay que moverlo. Ujú, Pero evidentemente, si no se empieza con el proyecto grande, se puede empezar con proyectos pequeños y se puede empezar desde nuestra propia iniciativa. Oye, yo he conocido esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo tenemos que moverlo? Y ir hablando un poco. Y en este caso, yo creo que Eusebio también puede comentar que Acción Familiar está aquí. Quiere decir, si alguien tiene alguna idea, podemos apoyarle, podemos acompañarle. Si alguien quiere alguna cosa, podemos hacer esa función un poco de enseñar, de promover. No estamos solamente para llevar el proyecto a hacerlo y ya está. ¿Por qué? Porque hay una subvención. No, no necesariamente. Es decir, nos parece algo bonito. Vamos a ver cómo podemos colaborar y cómo se puede iniciar. exacto. Sí, bueno, Teresa, te diría que si quieres que lo hablemos con más detenimiento, Sí, pues yo te doy el correo electrónico, además lo voy a poner aquí en el chat para ti y para los demás que quieran. Ya sabéis que es nuestro correo, que es desde el que os hemos estado mandando toda la información, que es AFAMurcia, accionfamiliar.org, aquí lo tenéis, ujú, ¿vale? Ahí podéis escribirnos y, bueno, decirnos vuestro teléfono, lo que sea, y venga, que queremos hablar sobre este tema y ya os llamamos y hablamos tranquilamente, ¿vale? ujú. Y os De mandamos acuerdo. información y os Claro, mandamos los proyectos que nosotros hacemos y los que conocemos, que pueden estar un poco en ese exacto. sentido. Quiero decir que Y se trata de nosotros, colaborar y cuanto más hagamos juntos, mucho mejor. claro, además que no solo nosotros, sino también conocemos otras asociaciones. Nosotros estamos en una red de familias, en la Mesa Técnica de Familia de Cartagena. Estamos en sitios donde podemos conocernos muchas asociaciones y derivarnos los unos a los otros diverso trabajo. Cuando nosotros no podemos hacer algo, se lo decimos a otra asociación amiga que puede hacerlo. Y lo mismo con nosotros. A nosotros continuamente nos piden ayuda a otras asociaciones, nosotros pedimos ayuda a otras asociaciones y los profesionales nos vamos conociendo todos al final, ¿vale? Y colaboramos Ujú, entre todos. En fin, todas ujú. estas cosas las podemos hablar con tranquilidad, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muy bien. Más cositas, más preguntas. Creo que es un tema importante el tema de la salud mental y cuando lo comentaba el instituto, era para hablar de casos concretos, es decir, que nos encontramos con situaciones en las que los jóvenes de verdad es que se están haciendo daño ellos solos o ellos mismos porque no saben gestionar una determinada situación, porque no han aprendido, le enseñan muchos conocimientos y muchos contenidos, pero al final no aprendemos de cómo cuidarnos. Y llevar cuidado porque os voy a hablar ahora de los padres. Creo que la mayor responsabilidad que tenemos los padres
es enseñarle a que se cuiden. Primero, para eso tenemos que enseñarle que nosotros nos cuidamos. Nosotros tenemos que tener nuestros tiempos, nosotros tenemos que aprender a relacionarnos, nosotros, claro, ¿qué le transmitimos a nuestros hijos? Es que mi hermano, madre mía, es que tengo un follón de herencia, es que con este no se puede hablar, ostras, y es profesor, y mi compañero de trabajo, y le estamos dando una información también totalmente negativa, porque también hay momentos buenos con la familia, también hay momentos buenos con los compañeros de trabajo, también hay momentos, pero no les enseñamos a relacionarse. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vamos quejando. Entonces, creo que una de las gran partes de la responsabilidad de la salud mental de nuestros hijos es de los padres. Y luego hay que tirar del resto del sistema. Del colegio, del instituto, del centro de salud mental, porque se hacen muchas actividades y muy poca gente lo sabe y muy poca gente acude a esos servicios, sean públicos o sean privados. Luego llamamos a la gallina cuando vemos el problema. Luego, cuando estamos hasta el cuello, es cuando buscamos soluciones. Y llamamos al psicólogo de turno, que me ha tocado, el hecho de decir, no, yo quiero una cita para mañana. ¿Cómo que para mañana? Llevas un problema que llevas haciendo 3, 4, 5 años y quieres una cita para mañana. En una cita no vas a resolver nada. ¿Por qué? Porque el que te tiene que poner las pilas eres tú. Y yo a los chicos lo que les planteaba es, esto empieza ahora, pero tienes que empezar a cambiar tu propia actitud. Y le daba la responsabilidad a ellos. Tú vienes aquí al psicólogo a que te cuente cómo tienes que hacerlo o cómo tienes que estar. Sí, yo te voy a decir que sí, que tu padre es un desgraciado, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Pero cómo te vas a poner tú las pilas? ¿Pero cómo te vas a responsabilizar de esta situación? No creo que toda la culpa la tenga tu padre. Tú también tienes que hacer algo. Vuelvo a decir, y es que la salud mental es buscar el equilibrio. Y buscar el equilibrio a veces cuesta mucho trabajo y no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Y es difícil, ¿eh? En este caso sé que es difícil y es complicado. Gaby, hay en el chat hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo actuar cuando mi adolescente tiene un ataque de pánico, infundado, por ejemplo, a la muerte? Vale, primero entender o encontrar un sentido de cómo le sirve a él tener ese miedo a la muerte. Depende de la edad, ¿vale? Hay edades en las que evidentemente la muerte está más presente. Luego, si ha habido un duelo, también está presente. Pero si comentas que es infundado, hay que ver un poco para qué le sirve tener ese miedo. Y luego es crearle un espacio, eh, es encontrarle un sentido, encontrarle una explicación. Puede ser real o no, pero es por lo menos encontrar una situación. Oye, pues tiene miedo a la muerte y no sale a la calle. O tiene miedo a la muerte y se encierra en sí mismo y prefiere estar ahí tranquilico. Pues bueno, hay que ir investigando y hay que ir viendo. Y luego es darle ese paso que yo os decía de decir, bueno, veo que te ocurre esto, veo que te pasa esto, cuando tú quieras buscamos ayuda, cuando tú quieras preguntamos a alguien que pueda saber y darle ese espacio de confianza como hemos hablado anteriormente para, sin interrogarle, sin provocarle y machacarle, abrirle un espacio donde ese chico o esa chica pueda comunicarse. No busquemos que nos digan lo que le está pasando, porque muchas veces no saben lo que le está pasando. Y ya digo, si eso se hace cada vez más grande, ir a un profesional y que pueda hablar con un profesional, ¿vale? No sé si he contestado. Dice que sí, que Gracias. muchas gracias. No, que habrá gente que a lo mejor no quiere, No, no, no no, quiere perfecto. hablar. Ya sabéis que tenéis la opción de hacerlo también por el chat, porque lo sabéis que como esto se está grabando, pues habrá gente que no quiera decir nada, ¿vale? Así que vosotros mismos. Comentar que como todas las sesiones se grabarán, se os mandará un enlace a todos los que habéis participado, a todos los que se han apuntado, porque al final se han apuntado 400 y pico, pero yo he visto nada más Sí. que 60.
Sí, sí, bueno, es que suele pasar. Hay mucha gente que se apunta porque a lo mejor no puede asistir en directo, pero luego la escucha en diferido. Pues hay gente que está trabajando, tiene que estar con las actividades extraescolares de los chavales, o sea que se entiende. Pero por Sí, eso lo hacemos, para que pueda escucharla todo el mundo, si no ahora, después. sí, sí. Igual que luego podéis pasarle, aparte de que es público en YouTube, Acción Familia Región de Murcia, luego podéis pasarle el enlace de esta sesión a quien queráis y a Ujú. quien le penséis que pueda interesarle. Claro, os podéis suscribir también y os van llegando las publicaciones que vamos haciendo. Rosa, ¿qué puedes hacer con la falta de respeto? A ver, es normal en esta edad que haya ciertas faltas de respeto. Yo las considero más que todo como que es una manera de buscar una identidad. ¿Y con quién se tienen que enfrentar? Evidentemente con el papá y con la mamá, que son sus referentes. Ahora, dependiendo de determinadas situaciones, en todas hay que poner límites, ¿vale? Y nosotros tenemos que saber dónde está el tope. El tope está en un insulto, el tope está en una agresión, el tope está en que se pongan chulicos y se pongan tal. Es decir, tenemos que los padres poner un límite. Y ante ese límite decirle, no, esto no te lo voy a permitir. Pero sin enfado, sin acritud, sin sentirse molesto. Porque si nos sentimos molestos, lo que le estamos trasladando es, me has tocado en el ojo y me has removido. Me has tocado una determinada esto y me está provocando una emoción que no puedo controlar y por eso te grito, por eso me enfado, por eso, ¿vale? No, sino que esos insultos hay que corregirlos con firmeza. Y cuando el crío o la cría ve que hay esa firmeza, no estoy diciendo que haya un castigo, sino que haya una firmeza y que se digan las cosas con contundencia, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a dialogar, es decir, en el momento del insulto, en el momento de cabreo, si el hijo o la hija está aquí, no nos pongamos aquí, sino vamos a esperar a que baje para poder hablar, ¿vale? Entonces, en ese sentido, yo creo que la mejor manera es poner firmeza, poner unos límites y luego hablar del tema cuando esté la tensión ya rebajada. Oye, entiendo que te pones nerviosa cuando me estás diciendo eso, sé que te enfadas cuando te, ¿vale? ¿Cómo podemos solucionarlo para que no te enfades? ¿Cómo puedo hacer para que no lleguemos a ese punto? Es decir, que tenemos que ir manejando esas situaciones de esa manera, ¿vale? Pero firmeza y luego cariño para poder resolver el problema. Sí, uno de los grandes problemas que están apareciendo ahora es el tema de la identidad. En esta edad tienen problemas de identidad, pero ahora está apareciendo mucho el tema de la identidad de género. Si soy chica, si soy chico, si me gustan los chicos, si me gusta vestir de chica, si me gusta vestir de chico, ahora me corto como un chico, ¿vale? Creo que no sé muy bien porque yo no soy experto. En ese sentido, sí hay asociaciones pues, que trabajan el tema de transgénero o trabajan el tema de la identidad sexual o cualquier tipo de cosas que van a saber mucho más porque también tienen profesionales en ese sentido. Pero lo que yo entiendo es que están pasando esa etapa de no saber y hacia dónde me dirijo. Entonces creo que los padres tenemos que tener paciencia, que tenemos que tener comprensión, no enjuiciarlo, tú estás tonta o tú estás tonto o tú no sabes lo que quieres o tú no sabes, no, porque ellos mismos tienen ese proceso un poco en el que están buscando esa identidad. Hay chicos y chicas que lo tienen claro desde el primer momento, además que se les nota y cuando empiezan a trabajar con el psicólogo, evidentemente hay muchas evidencias que pueden ayudar. Lo que sí yo trabajo con los adolescentes es que, bueno, todo esto no se soluciona de un día para otro, todo esto es un proceso. Si tú te quieres hormonar, tendrás que hablar con tu padre, tendrás que hablar con el pediatra, tendrás que hablar con alguien que te explique qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Y en ese sentido, cuando tengas toda la información, tomas decisiones. No, es que yo soy chica y es que me quiero hormonar, y es que me quiero cambiar de sexo, y es que esto y que lo otro, ¿vale? Pero aunque tú quieras hacerlo de aquí a mañana, sabes que no va a ser de un día para otro, ¿vale?
Entonces, en ese sentido, sí que es importante dejar un espacio de confianza, así que es importante dejar un espacio donde puedan comunicar y donde puedan hablar. Y a partir de ahí también tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Quiero decir, por ejemplo, una chica que ahora dice que es chico, tiene 14 años, ¿vale? Claro, la madre lleva hablándole de una determinada manera durante 14 años. También es difícil para los padres cambiar ese sistema. Entonces hay que hacerle ver al hijo que no es tan fácil y hacerle ver a los padres que tienen que ser pacientes, tienen que ser comprensivos y tienen que ser cercanos. En algunas ocasiones son situaciones que pasan al tiempo, con respecto al tiempo, y en otras situaciones pues cuesta un poquitín más de trabajo. Asociaciones al respecto, yo diría que miraseis, que vieseis por internet. Aquí se trata un poco de que conozcáis diferentes asociaciones que os puedan dirigir y mirar, al final se trata de una relación. Entonces, si vosotros veis que cuando contactáis con una asociación y no os gusta o no veis que os puede solucionar el problema, buscar otra. Es decir, que en ese sentido va a depender un poco de esa relación que se establezca y que tanto el hijo como los padres se puedan sentir a gusto. ¿Vale? Gaby, aquí tenemos otra pregunta. Una mamá dice, un chico negacionista donde no se deja ayudar, no sabe resolver una situación o tarea y le crea ansiedad, termina en lloros. ¿Esto puede ser un problema de emociones? Dime la edad. Sin duda es un problema de emociones, ¿vale? Hoy en día los chicos tienen un problema de frustración muy grande en el sentido de que no saben gestionar todas estas situaciones, ¿vale? Entonces, claro, momentos de ansiedad, 8 años, Gaby. sí, gracias, Eusebio. Le generan ansiedad, le generan lloros, le generan rabia, le generan rabietas, le generan muchas situaciones de todo este tipo, ¿vale? Entonces, seguro que es tema de emociones. Entonces, es interesante poder hablar con él, cómo se siente, qué siente, dónde lo siente y ver qué está ocurriendo, ¿no? Y yo con 8 años también le preguntaría, oye, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo te puedo ayudar para solucionarlo? Con 8 años tiene mucho vínculo con el papá y con la mamá y todavía hay una relación muy estrecha. Ahora, hay que dejar un espacio interesante, un espacio para que pueda expresar esa emoción, llore, se enrabiete o no tratar de ayudar en el momento en el que la emoción está aquí arriba, sino dejar que suceda la emoción y luego empezar a hablar con él en estos términos. ¿Cómo te has sentido? ¿Dónde lo has sentido? ¿Qué has sentido? Y de alguna manera va a ser una manera de acercarse a él o a ella para que empiece a haber una comunicación y una gestión de esas emociones. ¿Vale? Espero haberte ayudado. Me quedan 2 diapositivas, ¿vale? Y ya me estoy viendo que me voy quedando sin voz. Quiero terminarla y luego si hay un espacio un poco para comentar alguna cosica, si queréis preguntar alguna cosica más, podéis hacerlo por el chat o levantando la mano. Vale, solo 4 cosas, ¿vale? Yo colaboro también con un centro de México, Interacción, y en su página de Facebook ponían 4 ideas que me parecían bastante interesantes. Primero, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Siempre hablamos de que nuestros hijos estén sanos, de que nuestros hijos hagan deporte, de que nuestros hijos se alimenten bien, de que nuestros hijos estén bien de forma saludable. Pero tenemos que tener en cuenta que una parte muy importante es la salud mental. Y la salud mental es buscar el equilibrio, buscar la felicidad. Y la felicidad momentánea, la felicidad que ocurre en un momento determinado cuando gestionamos una emoción de una manera adecuada. Cuando nos enfrentamos a un problema y tomamos las decisiones que nos ayudan a crecer. Cuando nos sentimos a gusto con nosotros mismos y con la gente que nos rodea. Entonces la salud mental es muy importante. Vamos a ponerla, si no la primera, pero por lo menos de las primeras que sea interesante para cuidar con nuestros hijos. Otra de las cosas es que llevar acompañamiento psicológico no es de loco y la salud mental no es de locos. Por favor, vamos a quitarnos esa etiqueta.
No porque me interese a mí tener más pacientes, ni más gente, ni más clientes, ni porque yo vaya a trabajar más. Pero se trata de quitarnos esa tabú que tenemos ahí de que ir al psicólogo es de loco, es de tonto, es de inútiles, de que si tú no sabes... No, el psicólogo es una persona que si hablas con él y conectas con él y te escucha, no te va a decir lo que tienes que hacer, sino que te va a apoyar y te va a ayudar a encontrar tus propias herramientas, ¿vale? Por tanto, está bien no estar bien. Quiero decir, no nos culpemos que un chiquillo que tenga depresión, que un chiquillo que tenga ansiedad, que está bien que lo tenga. Solamente hay que saber y ayudarle a que lo pueda gestionar. Pero también tenemos que quitarnos la idea de que somos los más valientes, los más fuertes, los que somos capaces de llevar todo. Está bien no estar bien y tenemos que meternos en la cabeza. Hay momentos que pasamos por crisis, pasamos por situaciones y necesitamos ayuda y no pasa nada, ¿vale? Y una tercera idea, y esto como papá, y esto lo llevamos también, y yo se lo digo a los jóvenes, y es que no podemos controlarlo todo. Hay cosas que no dependen de ti. Cuando tú estás en pareja, un 50% es parte tuya y otro 50% es de la otra persona. No puedes sentirte tú culpable de que se haya roto la relación. No puedes tú sentirte culpable de que tengas una relación tóxica. No puedes sentirte tú mal porque una amiga o un amigo te haya dejado de hablar. Hay una parte que corresponde al otro. Por tanto, no podemos controlarlo todo y eso lo tenemos que tener claro, ¿vale? Y por último, utilizo una frase que le decía el abuelo de Cristian a Cristian y me parece que es importante que la llevemos. Tu cuerpo puede soportar casi todo. Podemos somatizar, podemos tener depresiones, podemos tener ansiedad, podemos tener un hueco en el alma y tu cuerpo lo va a aguantar. Es a la mente a la que tenemos que convencer de que tenemos que seguir para adelante, de que tenemos que seguir moviéndonos, de que un problema es un problema, es grave, tenemos que enfrentarnos a él, pero tenemos que aprender a movernos. Y en ese sentido tenemos que movernos en nuestra actitud, ¿vale? Y aquí lo dejo. Tenéis los micros abiertos por si queréis preguntar algo, comentar algo. Venga, tenéis Yo ya el voy a público poder vamos. hablar poco, lo haré por señas. Pues Cristian, si quieres decir algo, Buenas tardes, buenas noches. buenas, ¿Se me escucha bien? perfectamente. Bueno, antes de nada, darle las gracias a Gabriel y a ti. Y a Gabriel, sobre todo, por invitarme a este Zoom, como yo le digo, Ujú. y que haya utilizado la frase que mi abuelo me dijo en su día, cuando me salvó la vida, por circunstancias. Bueno, lo voy a decir, pues no es algo que debo esconder, no quiero, yo soy el que reivindico que tiene que dejar de ser una palabra tabú el pedir ayuda. Y como ha dicho bien Gabriel, que tenemos que pedir ayuda a especialistas, a quien sea, a un familiar, a quien sea. Y esa palabra que a mí me dijo mi abuelo me la dijo después de descolgarme. Yo tuve un intento de suicidio y, bueno, lo llevé a cabo. Y gracias a mi abuelo estoy aquí ahora, después de 2 años y medio. Y gracias al deporte, a la actividad física. Cosa que comenté con Gaby porque quería que me diese el visto bueno a este proyecto. Nos reunimos, lo vio y ya está. Y creo que todo lo que ha dicho tenemos que realzarlo, reivindicarlo y, y vosotros los profesionales sois los que nos dais el apoyo a las personas que no hemos encontrado o que se encuentran mal. Y ahora, sobre todo, a los niños, yo como padre de una niña de 10 años, que ahora está con sus cambios de menstruación, de que si le sale el pecho, que tiene enfados con los amigos. Me he sentido muy, muy identificado con muchas cosas que ha dicho Gabriel, de que entra con sus emociones, no sabemos gestionarlas.
Y esta charla me parece brutal y debería de llegar sobre todo a todos los centros educativos, desde colegios e institutos y de ahí para arriba. Y ya por la grandísima labor que hacéis los profesionales, sobre todo con niños y adolescentes. Yo creo que siempre nos centramos en los niños y tal, y nos dejamos a un lado los adolescentes. Y la adolescencia es una de las etapas más bonitas, como ha dicho Gaby, y más difíciles también. Y vosotros hacéis gran parte de ese trabajo de que se pueda gestionar, darnos las herramientas a los padres. A mí me está al caer ya ese tema de la adolescencia, está ya que cualquier día entra por la puerta, no me hables, ya ahí me voy a ver un poco saturado. Pero bueno, esta vez sí hablaré con Gaby. Cuando empecé con estos problemas, no hablé con Gaby por vergüenza, porque en aquellos momentos, la familia me decía, eso son tonterías, tú estás loco, ¿no? Y eso pues más me metía a mí. Y ahora todo eso lo quiero revertir y quiero favorecer a que mi hija no pase por donde yo he pasado y sobre todo tratar las cosas con humor, como ha dicho Gaby, tratar las cosas con humor, ser cercano pero dejándole su espacio y nada más. Y que si podéis tener presente esa frase, que nuestro cuerpo lo puede soportar casi todo, pero nuestra mente es la que tiene que dar el paso. Y yo cambié el chip y me ha ido bien. Y gracias a Gaby por compartirla. Ya mi abuelo no está entre nosotros, pero... Yo por eso te pedí permiso porque me parecía una frase muy contundente, ¿no? Y en ese sentido creo que el proyecto que llevamos y la charla de hoy, que es el cuidar la salud mental, creo que es interesante que todo empieza por nosotros mismos en ese sentido, como padres, como profesionales, como gente que podemos hacer algo. En ese sentido también darte las gracias, ¿vale? Nada, gracias a ti. Preguntaban también el hecho de cómo bajar las barreras, ¿no? Los adolescentes no quieren hablar con los padres. Ahora, nosotros tenemos que crear, quieran hablar o no quieran hablar, un entorno de confianza, un entorno saludable, un entorno en el que no se sientan juzgados, porque son adolescentes y van a hacer cosas que no nos gusten. Que un entorno en donde sean capaces de acudir a ti, es decir, que no seamos al final los últimos en enterarnos de las cosas, que no seamos los primeros, pero que por lo menos nos vayan contando determinadas cosas. Y si tienen algún problema, que se acerquen a alguien y nosotros tenemos que crear eso, ¿no? Y como padres tenemos que crear ese ambiente para que no seamos los primeros, pero que no seamos tampoco los últimos, ¿vale? Y en ese sentido, las barreras las van a bajar ellos, pero si nosotros las tenemos bajar, si nosotros vamos enjuiciando, si nosotros vamos criticando, si nosotros vamos castigando en todo lo que van haciendo nuestros hijos, en ese sentido, no le estamos dando la confianza para que vengan hacia nosotros. Ahora, también digo que hay que provocar la situación para yo acercarme, pero que él se mueva también, él o ella. No voy a darlo todo, no voy a sobreprotegerlo, no voy a darle todo lo que quiere, sino que él tiene que saber dónde están los límites, pero tiene que saber dónde hay un afecto y un cariño en ese sentido. ¿Vale? Para profundizar un poco en este tema de la comunicación con adolescentes, que es una cosa que preocupa muchísimo a las familias con hijos adolescentes o cerca de la adolescencia, os recuerdo que dentro de nuestro canal de YouTube, Acción Familiar Región de Murcia, tenemos varias sesiones como esta grabadas donde hemos hablado precisamente de eso, de la comunicación familiar y especialmente con los adolescentes. Esto os puede ayudar mucho, ¿vale? Os invito a entrar, es simplemente poner Acción Familiar Región de Murcia en el buscador de YouTube y buscarlo por listas. En listas están clasificados por temáticas. Es mucho más fácil de encontrar los vídeos si os metéis en la pestaña de listas, ¿vale? Y Aida, cualquier duda que tengáis nos podéis preguntar. y Aida, en ese sentido hay un tema sobre la desmotivación en los adolescentes. Sí, Es normal que tengan desmotivación. Si yo me desmotivo cada mañana que me levanto y veo las noticias,
si digo, me voy a acostar otra vez y me echo la manta por encima. Un chico de 20 años, de 18, de 16 años, ¿qué va a pensar? Y además, si ve a su padre, taparse con la manta encima de la cabeza. Quiere decir, vamos a motivarlos nosotros también. Hay cosas muy bonitas. Hay no solamente el esfuerzo, hay las pasiones, hay los hobbies, hay las cosas que te hacen moverte. Entonces, vamos a enseñarle y vamos a ayudarle a que ellos se muevan con las cosas que realmente les gusta y les divierte, ¿vale? En ese sentido, no es solamente el tema de los móviles, el tema de las tablets, nos preocupamos por cosas insignificantes e importantes, pero que vamos a darle nosotros también esa motivación, esa estimulación, esas ganas de levantarse por la mañana, que también hay que hacerlo, ¿vale? Nos pregunta María José, dice, muchas gracias. Yo quería preguntar sobre nuestras emociones. Por ejemplo, si un día de enfado con ellos te ves de rechazar un abrazo, que era costumbre antes de dormir, y ella te rechaza al día siguiente. No he conseguido que vuelva a ceder. ¿Cómo podemos abordar? Y también creo que deben respetarnos el enfado igual que nosotros a ellos. Si es TEA, ¿vale? Trastorno de espectro autista, que a A veces veces son más rígidos. son más rígidos, sí. Vale, sí, suelen ser más rígidos y más estructurales, pero vamos a ver, también tenemos que entender que ellos son los que se tienen que mover. Primero es quitarnos la idea de que quién tiene que hacer, él o yo, quién tiene que acercarse, él o yo, quién tiene que moverse, él o yo. Es decir, yo me muevo porque me apetece darle un abrazo. A él le tendrá que salir en un momento determinado si quiere dármelo o no. Estamos hablando también de una situación de TEA, ¿vale? Que también hay que manejarlo de una manera especial. Pero vamos a hacer las cosas no para ver quién cede o quién se acerca, sino voy a hacerlo porque a mí me apetece y yo quiero hacerlo. Y los resultados van a venir. Y si no van a venir, por lo menos yo me siento bien porque yo sí le he dado el abrazo. Y no estoy cediendo a nada. Esto no es una lucha entre padre e hijo, ¿vale? Para eso hay un juego que se llama padre e hijo y entonces ya puedes jugar. Pero esto no es un juego, ni es una lucha. Aquí vamos a acercarnos, vamos a buscar ese vínculo, vamos a buscar esa relación y vamos a ver cómo acercarnos en ese sentido, ¿vale? Pero porque nos apetece a nosotros, los hijos ya responderán, ¿vale? Además, tener en cuenta que los hijos son los más desagradecidos del mundo. Estamos haciendo muchas cosas por ellos y luego no te lo dicen o no te lo agradecen. Pero si nos quedamos a mirar un poquito, nos lo agradecen con una mirada, con un abrazo, con un te quiero, con un, uff, papá, no seas tan pesado. Hasta con eso nos lo están agradeciendo, ¿vale? Muy bien, Eusebio, yo ya di lo que tengas que decir, pon la evaluación que tengas que poner. Madre mía, vaya esfuerzo que has hecho, Gaby. Verdaderamente te has hecho un campeón. Te lo agradecemos doblemente. No, no, y yo Como tengo dice que Adela, decir, cuídate, que te mejores. Ahí hemos puesto el enlace otra vez de la evaluación, lo volveré a poner varias veces para que no se os escape, que se va para arriba. Pues muchísimas gracias por asistir a todos los que estáis aquí y nada, pues os seguiremos informando de nuevas actividades que hagamos y estamos abiertos a que os comuniquéis con nosotros si nos queréis preguntar algo o si queréis alguna cosa de las que podamos ayudaros, ¿vale? yo decir que estaba encantado, que a pesar de que llevaba 2 o 3 días y ya llevo así con la voz, pero tenía ganas de encontrarme con la gente, de hablar y de tratar un tema tan interesante como este, ¿vale? O sea que para mí no ha sido un gran esfuerzo. Ha sido un esfuerzo, pero no grande. O sea que muchas gracias por todo. Muy bien. Pues nada, gracias a todos y ya vamos cerrando la sesión. Hasta pronto.